de curación y de tiempo libre de enfermedad han aumentado dramáticamente en los últimos 30 años. Quiere decir que en las últimas 3 décadas ya no es tan absolutamente devastador decir que un niño tiene un tumor cerebral y que hay muy poco que ofrecer, sino todo lo contrario. El potencial actual de recuperación o de sobrevida después de la enfermedad o incluso en algunos casos de curación es mucho mayor con las terapias dirigidas de acuerdo con el perfil de cada tumor. Y cuando hablamos del perfil genético molecular. Eso ha cambiado la forma de agrupar los tumores, pero no nos sirve solo para tener una clasificación sofisticada. Nos sirve también porque estas nuevas clasificaciones que tienen en cuenta el perfil genético molecular tiene relevancia para el diagnóstico, la progresión de la enfermedad, la respuesta a la terapia y por ende el pronóstico. Veamos algunos aspectos epidemiológicos. Los tumores del sistema nervioso central en niños, específicamente los cerebrales, son el tumor sólido más frecuente en la población pediátrica y en cáncer en general es la segunda causa de neoplasias, siendo la primera siempre las enfermedades linfoproliferativas como las leucemias y los linfomas. O sea que de cáncer en general, leucemias y linfomas en primer lugar, en segundo lugar, tumores del sistema nervioso. Y entre los tumores sólidos, el más frecuente son los tumores del sistema nervioso. En los niños, a diferencia de los adultos, la ubicación predominante es la infratentorial, pero en realidad pueden comprometer cualquier región, como vamos a ver en un momento. Son más frecuentes los tumores primarios que los de origen mesenquimal, como los meningiomas, o los de origen endocrino, como los de la hipófisis. Y las metástasis son poco frecuentes. Esto también es muy diferente con respecto a los adultos. En los adultos los meningiomas son muy frecuentes y los tumores metastásicos siempre están en el diagnóstico diferencial. En los niños es un poco más raro que un tumor primario lo veamos haciendo metástasis al sistema nervioso central. Puede pasar, pero no es lo más común. El pronóstico es variable. Hay tumores que son completamente curables con cirugía y otros tumores que son devastadores. Pero en general, los resultados del manejo a largo plazo son mejores que en los adultos. ¿Cómo se clasifican? Los podemos clasificar de acuerdo con el origen de las células. Esta es la clasificación antigua de la Organización Mundial de la Salud, que estaba vigente desde 2007 hasta 2016. Esta clasificación según el origen no desaparece completamente, sino que sirve de esqueleto para la nueva clasificación. Los dividíamos en tumores neuroepiteliales, ahí estaban todos los gliomas, todos los tumores de las neuronas y estaban todos los tumores de origen neuroglial. Luego los tumores de los nervios craneanos y espinales como schwannomas, neurofibromas, los tumores de las meninges como meningiomas, los hematopoyéticos como la infiltración del sistema nervioso central por leucemias y linfomas, los tumores de células germinales muy típicos de la línea media, por ejemplo los germinomas de la glándula pineal o los teratomas, luego los quistes y masas no neoplásicas como quistes dermoides, epidermoides, quistes aracnoideos y cualquier masa que no tuviera un comportamiento neoplásico. Los adenohipofisiarios de la glándula hipófisis, las extensiones locales de tumores regionales como el nasoangiofibroma y los tumores metastásicos. Conserven de todos modos en su mente esta clasificación porque sigue siendo importante diferenciarlos histológicamente porque esto nos va a dar pautas para saber el comportamiento. Entonces, eso era de acuerdo con el origen, pero de acuerdo con el comportamiento oncológico, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los dividimos en grados de malignidad, del grado 1 hasta el 4. Los tumores grado 1 son tumores benignos, de crecimiento lento y que están circunscritos a una localización, son masas sólidas, bien delimitadas, que si logramos resecarlas completamente son curables. El ejemplo clásico es el astrocitoma pilocítico. Es un tumor de los astrocitos que es grado 1, se considera benigno y el tratamiento es la resección total con cirugía. Los tumores de grado 2 también se consideran benignos, son de crecimiento lento, pero los límites ya son imprecisos o pueden presentar leve extensión a las zonas circundantes. No vamos a encontrar en ellos anaplasia ni actividad mitótica. El ejemplo es el astrocitoma difuso en la nueva clasificación. Antes estos se llamaban
astrocitomas gemistocíticos y otras clasificaciones que ya no existen. Ahora simplemente se llama astrocitoma difuso. ¿Y por qué se llama así? Porque los límites son imprecisos, a diferencia del pilocítico en el que está todo muy bien delimitado. Cuando se logran resecar, su comportamiento también es benigno y tiene una excelente sobrevida a largo plazo, porque no tiene anaplasia ni actividad mitótica. Los tumores grado 3 ya son malignos, se llaman tumores anaplásicos. Tienen una evolución mucho más rápida, tienen una alta celularidad y una alta tasa de mitosis. Esta tasa de mitosis se puede medir con una prueba especial que se llama el KI67. El ejemplo clásico es el astrocitoma anaplásico. Ya sabemos que estos tumores son malignos, que a pesar de que la cirugía sea una resección exitosa, son tumores que van a recurrir eventualmente pese al tratamiento. Y ya no hablamos de sobrevida de varias décadas, sino que hablamos de una sobrevida de 5 a 10 años. Los grado 4 son tumores muy malignos, de crecimiento muy rápido, con proliferación microvascular que lleva a sangrados intratumorales, zonas de necrosis e incluso tienen posibilidad de metástasis a otras partes del sistema nervioso central o por fuera de él. El ejemplo clásico es el glioblastoma multiforme, que de hecho, junto con otros, se consideran entre los tumores más malignos que puede tener el cuerpo humano. Son completamente devastadores una vez diagnosticada la lesión y pese al manejo integral, la sobrevida actual no supera los 16 a 18 meses después del diagnóstico, siendo más de la mitad una sobrevida máxima a un año después del diagnóstico. De acuerdo con la localización, podríamos clasificar también los tumores en tumores de fosa posterior, también llamados infratentoriales, en los cuales el más común es el meduloblastoma, típicamente se presenta en el vermis cerebeloso, el astrocitoma, que afortunadamente cuando se presenta aquí suele ser pilocítico, o sea, grado 1, los ependimomas, que hay de varios grados de malignidad, y los gliomas de tallo, que se van a dividir en gliomas difusos, que ahora se conoce como tumores difusos de la línea media. Antes se llamaba glioma póntico intrínseco difuso. Esa clasificación ya no existe, ya no se usa. Simplemente se llaman eh, astros- eh, as- gliomas difusos de la línea media. Tumores focales, tumores exofíticos, tumores tectales y tumores bulbomedulares, dependiendo de la localización. Entonces ustedes ven aquí una resonancia donde ven un gran tumor infratentorial. ¿Por qué lo sé? Porque este es el tentorio. Aquí tengo el cerebelo y el tronco encefálico y arriba tengo el cerebro. Entonces, este es el cerebelo totalmente desplazado por esta gran masa sólida que está a nivel del vermis cerebeloso y que me está obliterando totalmente el cuarto ventrículo, me está causando una gran hipertensión por compresión de las estructuras de la fosa posterior. Lo podemos dividir en supratentoriales, que a su vez se van a subdividir en hemisféricos. La mayoría de las veces en los niños van a ser astrocitomas de bajo grado de malignidad, o sea, grado 2, oligodendrogliomas, que ya son de los oligodendrocitos, gangliogliomas, que son de las neuronas primitivas. Puede haber astrocitomas de alto grado, 3 o 4, es muy raro, pero afortunadamente en los niños esto es infrecuente, se puede presentar, pero es lo opuesto a los adultos. En un adulto, un tumor supratentorial siempre va a pensar uno primero en un tumor de alto grado. O tumores que están dentro de los ventrículos laterales, que son supratentoriales. Entonces ustedes ven acá un tumor intraxial que está ocupando toda esta parte medial del lóbulo temporal y que está haciendo un gran efecto de masa, generándome una hidrocefalia obstructiva aquí al obstruir el paso del líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular. El tercer grupo son supratentoriales también, pero ya son de la línea media. ¿Y por qué si son supratentoriales los separamos de los hemisféricos? Porque la histología suele ser muy distinta. Entonces tenemos tumores de la región celar, tumores de la región pineal y tumores del tercer ventrículo. Entonces, dependiendo de esta región, van a ser muy distintos en su patología y en su comportamiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un tumor subependimario de células gigantes en el tercer ventrículo en un niño con esclerosis tuberosa que también me está generando hidrocefalia por obstrucción de los agujeros de Monro e impide el paso del líquido cefalorraquídeo.
Este tumor subependimario de células gigantes es benigno y en lo posible se debe resecar todo para buscar una curación del paciente, pero en algunos casos no es totalmente posible y hay unos tratamientos complementarios. Y por último, recuerden que hace parte del neuroeje en nuestro sistema nervioso central la médula espinal. Entonces, tenemos los tumores espinales. Se van a dividir en tumores intramedulares, que están dentro del parénquima medular, intradurales, o sea, dentro de la dura, pero por fuera de la médula, o sea, extramedulares, o tumores extradurales, que pueden venir del hueso, de la columna, del espacio epidural, o de otros tejidos circundantes. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor espinal intramedular. Ustedes observan aquí la columna vertebral, observan aquí la médula espinal y van a ver aquí una lesión sólida que forma unos quistes de siringomielia por encima de la lesión y por debajo de ella. Este es un tumor intramedular. La nueva clasificación tiene en cuenta todos estos parámetros que les acabo de mostrar, pero ahora vamos a tener en cuenta el perfil genético molecular. ¿Qué grandes cambios hay? Se eliminan entidades, variantes y terminologías antiguas. Entonces ya no hablamos de glioblastoma multiforme, sino solo de glioblastoma. El término gliomatosis cerebri, que era un tumor difuso que abarcaba todo el hemisferio y podía pasar la línea media hasta el otro, ya desaparece y se reemplaza por los astrocitomas difusos, que pueden ser grado 2 o grado 3. Los términos astrocitoma protoplasmático y fibrilar, que eran los grado 2, también desaparecen. El ependimoma celular desaparece. El glioma póntico intrínseco difuso sale y ahora recibe el nombre de tumores difusos de la línea media, que son exclusivos de la población pediátrica. Estos no los vamos a ver en adultos. Y desaparece el término tumor neuroectodérmico primitivo. Aparecen nuevas entidades y miren lo interesante acá. El glioblastoma ya no lo llamamos multiforme, sino depende de si tiene la mutación en la IDH o no la tiene. Si no la tiene, lo vamos a llamar un glioblastoma IDH silvestre o si la tiene, un glioblastoma IDH mutante. El glioma difuso de la línea media, que les conté que es exclusivo de niños, siempre va a tener una mutación que es H3K27M. Entonces se llama tumor glioma difuso de la línea media H3K27M mutante. Tumor embrionario con rosetas multicapa C19MC alterado. Miren, pues que aparentemente pues unos términos muy sofisticados, pero básicamente lo que están mirando es si esas células tumorales tienen la presencia de unas mutaciones que ya se han descrito que se presentan exclusivamente en ciertos tipos de tumores. Y eso explica por qué muchas veces no entendíamos que unos tumores sí respondieran al manejo y otros no, siendo de la misma histología. El ependimoma, aparece una nueva entidad que es la fusión RELA positivo. Esa fusión es también una mutación genética. Aparece el tumor glioneuronal leptomeningio difuso y el santo astrocitoma pleomórfico, que antes se consideraba solamente grado 2, ya se sabe que ahora hay grado 3, entonces aparece el santo astrocitoma pleomórfico anaplásico. Miren esta imagen que está descrita por los doctores Lewis y Perry en 2016, que fueron los que se encargaron de la nueva clasificación, de liderar, porque eso fue un proceso multinacional de neuropatólogos. Entonces tenemos los astrocitomas, oligoastrocitomas y oligodendrogliomas, como los de grado 1 hasta 3, y el glioblastoma, que es el grado 4. Dependiendo de si la célula es un oligodendrocito, un astrocito o son los dos. Entonces, esta es la histología. La histología nos dice de qué célula viene, pero ahora le buscamos en las pruebas moleculares el estatus de la enzima IDH. Entonces, si es IDH mutante, vamos a investigar si tiene la delesión 1P19Q o la pérdida en la zona ATRX. Si es IDH mutante y tiene la pérdida de ATRX y una mutación en el gen TP53, lo llamamos un astrocitoma difuso IDH mutante. Si este tumor con cualquier histología es IDH mutante, pero además encontramos la codeleción 1P19Q, siempre va a ser un oligodendroglioma.
sea, nunca vamos a tener un oligodendroglioma que no tenga eso y lo llamamos oligodendroglioma IDH mutante y 1P19Q codelesionado. Si la IDH no está mutada, sino que es el tipo silvestre, entonces después de excluir otras entidades, simplemente lo llamamos astrocitoma difuso, IDH silvestre o muy exótico, un oligodendroglioma no especificado, que es muy raro que de verdad sea un oligodendroglioma si no tiene la deleción 1P19Q. Para los glioblastomas vamos a saber el estatus IDH. Si es IDH mutante, lo llamamos glioblastoma IDH mutante. Si es IDH silvestre, se llama así, glioblastoma IDH silvestre. Pero a veces, y puede pasar todavía en nuestro medio, que no se cuente con esa identificación molecular. Entonces, existe en la nueva clasificación esa ventana para los contextos en los que todavía no se cuente con este recurso y simplemente se llama astrocitoma difuso no especificado, oligodendroglioma, oligoastrocitoma o glioblastoma no especificado. ¿Cuál es la relevancia práctica de toda esta terminología nueva y este montón de mutaciones y cosas? Es que si está la mutación IDH y la codelesión 1P19Q, los tumores después de cirugía son súper quimiosensibles y el pronóstico es excelente, con una sobrevida de varios años. Y otra cosa, que la presencia de los metabolitos de la IDH mutada y de la codeleción 1P19Q se puede detectar por espectroscopia, de modo que uno desde la imagen por resonancia ya podría sospechar que pueda ser uno de estos tumores mutantes que tienen mejor pronóstico. Sin embargo, los gliomas infiltrantes en niños rara vez expresan la mutación en el gen IDH y los oligodendrogliomas pediátricos a veces no expresan la mutación IDH ni la codelación 1P19Q. Son esos casos exóticos en los que puede haber un oligodendroglioma que no tenga estas características. Sin embargo, no es sombrío el pronóstico y en la población infantil ambos tipos de tumores responden adecuadamente. Con respecto a los ependimomas, que también provienen de unas células de la glía llamadas células ependimarias, hay una subagrupación molecular de los tumores ependimarios de acuerdo con sus características moleculares y también esto nos da el perfil de riesgo. Entonces, lo primero es que gracias a esos perfiles moleculares los podemos dividir en tumores en ependimomas supratentoriales, ependimomas de la fosa posterior o infratentoriales y ependimomas espinales. De los supratentoriales tenemos la mutación STSE, la STEPN, STEPN, RELA positivo. De todas estas mutaciones que están acá, la única que logró quedar en la nueva clasificación, porque está bien documentada, es esta, la fusión RELA positivo. De los infratentoriales vamos a tener diferentes mutaciones también, y de los espinales lo mismo. ¿Qué es lo llamativo aquí? Es el mismo ependimoma, pero fíjense que si está esta mutación, el tumor es muy benigno, es grado 1, se presenta solamente en adultos, no lo vamos a ver en niños, y el pronóstico es bueno. Si tiene esta mutación STPN-YAP1, los tumores pueden ser grado 2 o grado 3, lo vamos a ver en infantes y en niños y también es de buen pronóstico. Pero si tienen RELA positivo, van a ser grado 2 o 3, se pueden presentar en cualquier grupo de edad, pero pueden ser de mal pronóstico. Y así pasa lo mismo con estos de fosa posterior y con estos espinales. Miren que el mixopapilar es el que típicamente había sido el más benigno de los ependimomas y sigue siendo grado 1 y se presenta más en la población adulta. Lo mismo este con la de lesión 6Q y a diferencia de este tumor que es muy anaplásico o este tumor también anaplásico que ya van a ser grado 2 o grado 3 y de un pronóstico un poco más sombrío. ¿Por qué es importante esto? Porque el 70% de los ependimomas supratentoriales en niños son relafusión positivo. Y a diferencia de los que se presentan en adulto, que tienen peor pronóstico, en los niños tienen mejor pronóstico y constituyen un potencial blanco terapéutico, porque ya hay quimioterapias que atacan específicamente las células que muestran esta alteración genética.
Esta característica está ausente en los tumores infratentoriales y espinales, entonces es importante saber que en un infratentorial o espinal nunca vamos a encontrar la fusión RELA positivo, por lo tanto el tratamiento de quimio y radioterapia se programa de una manera diferente. El glioma difuso de la línea media H3K27M mutante es el antiguo glioma póntico difuso. Hemos descubierto ahora que no es exclusivo del puente, porque antes se pensaba que era solo del puente en el tronco encefálico, y también se puede encontrar en otras zonas de la línea media, como tálamo, cerebelo, médula espinal, tercer ventrículo, hipotálamo y la región pineal. Por eso ya no podían llamarse más pónticos. Son exclusivos de la línea media y son exclusivos de la población pediátrica. Aquí vamos a ver un tumor que me está abarcando básicamente la región póntica. Entonces, esto aquí es cerebelo, esto aquí es puente, todo el puente está infiltrado por el tumor, pero fíjense que podemos ver un poquito de lesión en otras zonas. Y miren acá este otro, que vemos que está afectando otras zonas como tálamo, hipocampo. Y este tumor, básicamente, es de un comportamiento bastante maligno, desafortunadamente. Ustedes ven acá ambos tálamos comprometidos y un poquito con extensión aquí hacia los lados. Vemos aquí un tumor también que me está comprometiendo la región anterior al tronco encefálico. Entonces, lo relevante de esto es que estos gliomas son exclusivos de los niños y siempre y que si tenemos la mutación, ¿cuál mutación? Pues la H3K27M, y esta mutación va a estar presente en el 80% de los casos, lo vamos a considerar grado 4, aunque todas las demás características histológicas de neoproliferación vascular, hemorragias intratumorales o necrosis o alta tasa de mitosis no esté presente, si está la mutación, lo consideramos de una vez grado 4, cuando antes únicamente se consideraban estos tumores hasta grado 3. Si la mutación está ausente y no la logramos demostrar, y esto pasa en el 20% de los casos, de todos modos la tasa de sobrevida es similar. Una vez diagnosticados, no supera los 14 meses de sobrevida, desafortunadamente. La mayoría de las veces, estos tumores tienen unas características imagenológicas típicas y le hacemos un estudio por espectroscopia en la resonancia. Si las características son típicas y la espectroscopia es compatible, el paciente no se somete a cirugía porque la morbimortalidad de operarlos es superior a no operarlos. Entonces van directo a quimio y radioterapia y esto puede hacer que su sobrevida se prolongue hasta los 14 meses. Sin tratamiento la sobrevida es entre 6 y 8 meses. Pero si las características son atípicas y la espectroscopia no es compatible, está indicada hacer una biopsia y un estudio genético molecular para elegir el manejo definitivo. Obviamente esa biopsia es dirigida por estereotaxia para no generar daño. Los meduloblastomas también tienen ahora una nueva clasificación de acuerdo con la mutación. Si tenemos un meduloblastoma WNT activado, es un tumor que típicamente va a estar o en el pedúnculo cerebeloso o en el ángulo ponto cerebeloso. Y este tiene un comportamiento distinto. Si es un SHH activado, son nuevos 4 grupos de meduloblastomas, entonces este va a estar en el aspecto rostral del hemisferio, muchas veces aquí en la línea media, como en la zona del vermis. Si lo encontramos en la línea media, ya no tanto en el hemisferio, sino en el vermis, y capta ávidamente el medio de contraste, es un medulloblastoma que no tiene activación WNT ni SHH, lo llamamos meduloblastoma del grupo 3. Y el del grupo 4 tampoco tiene activación WNT ni SHH, pero típicamente está en la línea media, solo que este no realza con el medio de contraste. ¿Y cuál es la relevancia de todo esto? Que aunque tienen características imagenológicas muy distintivas, que típicamente el WNT yo no lo voy a ver en la línea media, si yo lo veo lateral en el ángulo, ya yo sé que tiene posiblemente esa mutación solo con la imagen, y esto nos permite ir enfocando el abordaje quirúrgico y también el posible manejo. Obviamente confirmamos con la patología. Había un tumor supratentorial que es el tumor rhabdoide teratoide, este se mantiene,
Ese es el ATRT, tumor rhabdoide teratoide atípico. Es un tumor muy agresivo, se puede presentar desde el nacimiento, desafortunadamente. Y muchas veces lo vamos a encontrar en ubicación supratentorial, como este caso, y en ubicación infratentorial, como este caso. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los medulloblastomas. En estos, la inactivación de los genes SMARCB1 y SMARCA4 en el cromosoma 22 nos sirve para diferenciarlo de otros tumores embrionarios como el meduloblastoma, pero el pronóstico es muy distinto porque los ATRT son absolutamente agresivos y muy malignos. Muchas veces, cuando son hemisféricos supratentoriales y son inoperables en un bebé de meses, pues lo que hacemos es una biopsia para enfocar luego el manejo, pero pues difícilmente se pueden resecar del todo, pero pues si están delimitados y localizados, sí se puede intentar una resección quirúrgica. Luego de que vimos todos los aspectos de la nueva clasificación, veamos cómo es el cuadro clínico de estos pacientes. Cuando un tumor del sistema nervioso se manifiesta con síntomas en un niño, generalmente es porque ya es muy grande. ¿Por qué? Porque primero, si son pequeños, no pueden articular sus síntomas o entender el problema de salud que los afecta. Ellos pueden sentir la molestia, pero es difícil para ellos decir tengo mareo o siento un hormigueo en la mano. Pues ellos si son chiquitos, menores de 5 años, no saben manifestar bien esos síntomas. De pronto un dolor de cabeza a veces lo pueden articular. Pero además de eso, el sistema nervioso de los niños tiene una gran capacidad para compensar una masa que crezca progresivamente. Entonces ellos pueden tener masas por meses y años, presentan síntomas que van y vienen, y cuando ya tienen unos síntomas muy severos, discapacitantes, es porque la lesión ya ha causado un gran efecto compresivo. Por lo tanto, dependiendo de la localización, las manifestaciones clínicas son variables, pero podemos identificar 6 patrones. Cuando los síntomas se agrupan dentro de un síndrome de hipertensión endocraniana, cuando se manifiestan por un déficit neurológico focal, por crisis convulsivas, por retraso pondoestructural, retraso psicomotor o las alteraciones endocrinas. La hipertensión endocraniana se produce por un efecto del tumor directamente ocupando un volumen o porque obstruye el paso del líquido cefalorraquídeo y me genera hidrocefalia. ¿Qué síntomas vamos a ver en ese grupo de pacientes? Cefalea o en los más chiquiticos que no pueden describir que les duele la cabeza, pues una irritabilidad continua. Vómito es muy frecuente, somnolencia o letargo, macrocefalia con aumento del perímetro cefálico por encima de los percentiles 95, abombamiento de la fontanela si es que todavía la tienen, y en los niños más grandes podemos encontrar papiledema o diplopía por compromiso del sexto par. El segundo grupo de síntomas es por déficit focal. Se produce por compresión directa que ejerce el tumor sobre los tejidos o porque el tumor infiltra e invade una zona elocuente o porque me compromete el tronco encefálico a través del cual pasan las vías largas motoras, sensitivas y las que van hacia el cerebelo. Sin embargo, los niños tienden a compensar el déficit. Por ejemplo, un niño puede empezar con una paresia en un hemicuerpo o en una pierna, uno lo ve cojeando unos días, los papás piensan que se pegaron o que está simulando, que se está haciendo el chistoso, no le prestan atención o si le prestan atención lo mandan a terapias pensando que es una lesión deportiva y se mejoran. ¿Por qué? Porque compensan el déficit o cambian el comportamiento. Entonces, si sienten que una mano, un niño que era diestro, que usaba mucho su mano derecha y él la siente débil, pues para no entorpecer su día a día o para que no se den cuenta, no se complica la vida y empieza a usar más la izquierda. Entonces hay que estar siempre vigilando una simetría entre cada de mi cuerpo. O lo mismo alteraciones visuales nuevas. No es común que uno a los 10 años le dé estrabismo. El estrabismo se presenta muy temprano en la vida y se produce por una ambliopía, por una catarata congénita o por cualquier otro tema ocular. Pero que un niño perfectamente normal, con su mirada normal y que de un día para otro esté desviando un ojo, pues no lo podemos achacar eso a estrabismo. Nos toca investigar qué es lo que está pasando porque tiene una alteración de un paro oculomotor. El tercer cuadro clínico es el de crisis convulsiva. Se produce por compresión o invasión de la corteza cerebral. Ambas cosas pueden irritar
las membranas neuronales, afectar su potencial de membrana y generar crisis. Las crisis suelen ser de inicio focal y típicamente son de las lesiones hemisféricas, porque una lesión cerebelosa o una lesión intraventricular pues me afecta la sustancia blanca y pues es más difícil que me produzca crisis. También se pueden presentar con lesiones de bajo grado de malignidad. De hecho, cuando son tumores de bajo grado de malignidad, grado 1 o 2, muchas veces debutan con una convulsión, sin que el paciente haya presentado jamás en la vida ningún otro síntoma. Los otros cuadros clínicos pues son un poco más fáciles. Retraso pondoestatural son niños que inexplicablemente empiezan a dejar de comer, pierden peso o empiezan a vomitar con frecuencia y hacen desplome nutricional, no crecen o crecen demasiado. El retraso psicomotor, niños que ya caminaban, hablaban, les iba bien en el colegio y de repente empiezan a retroceder en su avance. O las alteraciones endocrinas, como qué, como obesidad centrípeta, como gigantismo, como pubertad precoz, como en los adolescentes, por ejemplo, alteraciones en la libido o una amenorrea secundaria, o sea, un adolescente que ya tenía sus periodos y de repente le dejan de llegar por más de 6 meses. Todos estos son diferentes cuadros que nos indican que puede haber una alteración con un tumor del sistema nervioso central. ¿Cómo lo evaluamos? Lo más importante, y no nos cansamos de decir esto, es el cuadro clínico. Esto es más importante que las imágenes y que el perfil molecular y que todo. Siempre hay que hacer una anamnesis completa y esta anamnesis debe ser dirigida específicamente a buscar esos cambios en el estado neurológico y el neurodesarrollo del paciente. Y hacemos un examen neurológico completo. Hay una serie de tips para hacer un examen neurológico completo en un niño, sobre todo si es un niño pequeño. Para los niños grandes hacemos el mismo examen que le hacemos al adulto. Pero, por ejemplo, en niños menores de 5 años, pues algunas cosas deben modificarse y deben cambiar. Y es una habilidad como médico intentar ganar la confianza del niño y de sus padres para que este examen neurológico se pueda llevar a cabo de la manera más integral posible. Con una anamnesis dirigida y un examen neurológico completo, podemos generar un alto índice de sospecha. Con respecto a imágenes, el examen de primera elección es la resonancia cerebral simple y contraste. Pero ¿por qué puse primero la TAC? Una TAC que tiene que ser también simple y contraste, porque muchas veces cuando ustedes estén trabajando en un hospital, por ejemplo, nivel 2, y tienen un paciente con una clínica sugestiva y un examen neurológico alterado, es posible que no tengan acceso a resonancia en varios kilómetros a la redonda o que no tengan acceso a resonancia en un tiempo prudencial, porque las citas están a 3 meses o más. Entonces, un buen comienzo en un nivel 2 o en un nivel 1 es remitirlo a una tomografía cerebral simple y contraste. Si están en nivel 3 y cuentan con el recurso, no hay necesidad de hacerle esa tomografía, sino que pasamos directo al verdadero examen de primera elección, que es la resonancia. Y fíjense que esto es pregunta de examen a residencia. Ante la sospecha de una neoplasia intracraneana en un niño, ¿cuál es el examen de elección? Es la resonancia. Y siempre tiene que ser simple y con contraste. Cuando sospechamos un tumor del sistema nervioso central, no solamente le hacemos en el cerebro, también hacemos resonancia de todo el neuroeje, o sea que hay que hacer columna cervical, torácica y lumbosacra. En cuanto a exámenes de laboratorio, empezamos con un hemograma, unas pruebas de coagulación, una hemoclasificación y unos electrolitos. Si el paciente presenta una alteración pondoestatural o endocrinológica, debemos hacer también un perfil hormonal completo con todas las neuronas que se sintetizan en la hipófisis. Por ejemplo, para sospechando tumores de la región celular. Si sospechamos tumores de la región pineal, hacemos marcadores tumorales que se deben hacer en sangre y en líquido cefalorraquídeo, una evaluación neuropsicológica completa, estudios de deglución, sobre todo cuando son tumores del tronco encefálico que me pueden generar disfagia, y potenciales evocados, que pueden ser visuales, esto lo hacemos mucho en neonatos y en lactantes que no pueden manifestar bien si pueden ver o si no oyen, auditivos cuando sospechamos tumores del tronco encefálico, porque acuérdense que la vía auditiva se integra totalmente en el puente, y los somatosensoriales para ver las vías largas ascendentes
cómo están afectadas en el caso que sospechemos un tumor espinal. Entonces, fíjense que todos estos exámenes complementan las imágenes, pero surgen de esa historia clínica bien hecha con una buena anamnesis. Yo no puedo saber si el paciente tiene síntomas endocrinológicos si no lo investigo, si no lo indago acuciosamente con los padres y con el menor. Yo no puedo saber si el paciente puede tener una lesión de la deglución, si no averiguo si se atora con la comida, si está presentando apnea del sueño, o sea, tiene que ser uno realmente exhaustivo con esta historia. Como les mencioné previamente, una de las posibilidades es analizar los metabolitos que están en los diferentes tejidos a través de una resonancia magnética con un estudio especial que se llama espectroscopia. Con esa espectroscopia se hacen unos voxeles, que son unos cuadritos en los que yo analizo los metabolitos del tejido sano y los comparo con el tejido enfermo. Y eso me va a dar unos picos de varios metabolitos, colina, N-acetilaspartato, ácido láctico, y dependiendo de si son lesiones benignas como una displasia cortical, un glioma de bajo grado, un glioma de alto grado o una lesión infecciosa inflamatoria, la espectroscopia me da unas curvas diferentes para cada metabolito y yo puedo ir sospechando. Y recuerden lo que les dije, si hay mutación IDH y codeleción 1p19q, los metabolitos cambian. Entonces, por espectroscopia yo puedo ir sospechando más o menos qué alteración podría tener el paciente. Otra adita, otro, digamos, como examen adicional de la resonancia es la tractografía, en la cual yo puedo analizar todos los tractos de sustancia blanca y puedo saber si están infiltrados por el tumor o, como en este caso, estando el tumor acá y aquí la tractografía, las fibras están totalmente rechazadas por el tumor, y si yo ingreso por acá puedo disecarlo y resecarlo completamente sin dañar ninguna de estas fibras. Diferente si yo viera que todas estas vías están involucradas dentro del tumor, mi planeamiento quirúrgico es completamente diferente. ¿Cómo se tratan estos tumores? Tenemos unas medidas de manejo médico que el médico general, el médico rural, el pediatra deben iniciar en todo paciente con sospecha o confirmación de un tumor cerebral. Elevamos la cabecera para mejorar el retorno venoso, disminuir el edema cerebral. La posición ideal es a 30 grados. Administramos siempre analgésicos. Recuerden que cuando el niño está con dolor, esto le genera mayor ansiedad, irritabilidad, dificulta el examen y afecta su experiencia dentro del tratamiento en el hospital. Empezamos medidas antiedema cerebral. De todos los tipos de edema cerebral, el único en el que está indicado el manejo con esteroides es el edema vasogénico, que es el típico de los tumores cerebrales. Entonces vamos a administrar un corticoide que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y que es el mejor indicado para el edema vasogénico de los tumores cerebrales, y es la dexametasona. La dosis es 0.5 miligramos por kilo día, y eso lo dividimos en 3 dosis para administrarla cada 8 horas. Hay una dosis tope que no se puede superar, que es de 8 miligramos cada 8, y en adolescentes ya mayores, 17 años, que tienen un gran volumen corporal, que nos pasa, ahora hay adolescentes que pueden ser mucho más grandes que los adultos, pues podemos llegar incluso a 8 cada 6, pero eso no es lo ideal, la dosis máxima debería ser 8 miligramos cada 8. Siempre aplicamos antiemético, aquí no preferimos la metoclopramida, sino el ondansetron, que de hecho su uso inicial fue en paciente oncológico, y hacemos protección gástrica con omeprazol o esomeprazol. Si el paciente tolera vía oral, pues se lo damos vía oral, y si no tolera, se lo administramos por vía endovenosa. Para el manejo quirúrgico, en muchos de los casos, los neurocirujanos pediatras podremos hacer una craniotomía, y la meta es la resección total cuando sea posible. Y si el tumor es grado 1 o grado 2, debemos abogar por esa resección total siempre y cuando la ubicación de la lesión y las condiciones del paciente lo permitan, porque la cirugía podría ser curativa. Cuando no es posible hacer una resección total, se emplea el concepto de máxima resección segura, que es resecar lo más que se pueda de la lesión sin poner en peligro la vida y la funcionalidad del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un tumor que se llama craniofaringioma, que crece en la línea media y está totalmente una parte pegada a la carótida y al nervio óptico,
pues yo reseco el 90% de la lesión y le dejo ese 10% pegado a la carótida del nervio óptico y a eso le doy un tratamiento adicional, por ejemplo como radiación. Actualmente, para lograr esa resección total o esa máxima resección segura, tenemos ayudas como la asistencia endoscópica, la resección endoscópica, la neuronavegación, el uso de ultrasonido o ecografía intracerebral intraoperatoria o intramedular intraoperatoria y la monitoría electrofisiológica intraoperatoria con potenciales motores, de tallo, visuales e incluso somatosensoriales dependiendo de la ubicación de la lesión. Cuando no podemos hacer esto, pues lo que nos queda es o hacer una resección parcial o hacer una biopsia. La biopsia nos permite diagnóstico histopatológico y nos permite enfocar el tratamiento a partir de allí. Desafortunadamente en algunos casos, pues es la única alternativa que tenemos, pero es mejor tener un diagnóstico preciso y hacer un tratamiento dirigido que hacer un manejo empírico para una lesión que sospechamos por imagen, pero que no sabemos realmente qué es. Este es el caso de una paciente femenina de 13 años, estudiante, que empezó a tener algunas dificultades en matemáticas, pero eso lo supimos interrogándola después, pero ella debutó fue con una crisis parcial simple en el hemicuerpo derecho. Y esa crisis fue sensitiva, o sea, ella sintió que se durmió la mano, luego ya presentó algunos movimientos y luego presentó dolor de cabeza y vómito. Cuando la crisis es simple, no presentan pérdida de conciencia. Ya al examinarla, encontramos una hemianopsia homónima derecha, un nistagmus, que quiere decir movimiento involuntario de la mirada, en este caso horizontal, discalculia, o sea, una pérdida de la capacidad de hacer operaciones matemáticas, y una discreta hemiparesia derecha. Y vimos que tenía esta gran lesión. En la tomografía vemos que se trataba de una lesión calcificada enorme que me estaba abarcando los lóbulos parietal y temporal en el lado izquierdo. Esta parte era la parte que estaba calcificada, que la vemos en la tomografía, pero el resto era pues lesión tumoral sólida con edema circundante. Fíjese que la lesión, aunque está parieto temporal, no está frontal, pero este efecto compresivo y el edema me estaba afectando el giro precentral y por eso tenía una leve hemiparesia, pero el giro, todo el lóbulo frontal estaba preservado. Pues esta gran lesión estaba generando los síntomas a la paciente. Le empezamos el manejo general con los antiedema cerebral y la llevamos, controlamos las crisis convulsivas y la llevamos a cirugía. Esta es la imagen de TAC del primer día posoperatorio, donde vemos una resección total, una mínima calcificación aquí residual y una recuperación de la línea media y eliminación de todo el efecto compresivo que tenía la lesión. La lesión no era extraxial, era intra y extraxial y llegaba hasta la superficie y estaba comprimiendo el resto de los tejidos. El examen neurológico después de cirugía, igual que el preoperatorio, pues con su leve mianopsia, nistagmus, discalculia. Y la patología dio un santroastrocitoma pleomórfico anaplásico o grado 3. Esto es aparentemente sencillo, pero después de varias pruebas y de muchos perfiles en la institución no logramos obtener un diagnóstico claro porque las células eran muy distintas a las de cualquier otro tipo histológico. Este caso se manejó en 2017, justo después de que había salido la nueva clasificación. Entonces, nuestras neuropatólogas de la fundación se formaron con el doctor Ari Perry, que es quien lideró la creación de esta nueva clasificación. Se mandaron las placas para allá, hicieron como 25 pruebas más y luego de un mes tuvimos el diagnóstico y fue uno de los primeros santoastrocitomas grado 3 que se diagnosticaron en el mundo con la nueva clasificación. Este santoastrocitoma no responde a quimioterapia, entonces ya sabiendo que no tenía las mutaciones de ninguna de las que vimos previamente y que era un grado 3, se decidió no iniciar quimioterapia y manejarla únicamente con radioterapia. Esta es la resonancia 3 años después del posoperatorio, donde vemos que no hay residuo ni recidiva tumoral. Aquí hay algunos cambios leves por radioterapia. Todavía hay una que otra calcificacióncita por ahí que se ve en la tomografía. En la resonancia no es buena para mostrar el calcio.
Y la paciente, luego de un programa de rehabilitación, se encuentra asintomática y su examen neurológico y visual en el momento son completamente normales. Sabemos que por ser grado 3, este tumor va a recurrir en algún momento, pero ya tenemos cada vez más herramientas y nuevas pruebas diagnósticas de genética molecular y nuevos agentes quimioterapéuticos dirigidos a esas alteraciones moleculares, de modo que en la medida que avanza la ciencia tendremos cada vez que ofrecerle mejor a estos pacientes. ¿Qué fue clave aquí? La resección quirúrgica completa, el diagnóstico muy específico desde el punto de vista molecular y un tratamiento integral e interdisciplinario. Si el paciente presenta hidrocefalia, pues hay que tratarla. Si el paciente tiene un síndrome de hernia cerebral en curso, pues una ventriculostomía de urgencia puede aliviar la presión intracraneana y nos puede dar tiempo para planear mejor la cirugía de resección tumoral. Si el paciente no está inestable, en muchos de los casos podemos hacer una tercera ventriculostomía endoscópica y en los casos que esto no se pueda, pues una derivación del líquido cefalorraquídeo que puede ser ventrículo peritoneal, generalmente con una válvula. ¿Cuándo hacemos biopsia? Cuando hay tumores en sitios de difícil acceso o cuando la probabilidad de resección sea muy baja. Esos tumores que yo les mostré en el tálamo, en el puente, un tumor bihemisférico difuso que no podemos delimitar. Esos tumores sabemos que no son resecables quirúrgicamente, entonces hacemos una biopsia para obtener ese diagnóstico histopatológico y tenemos varias opciones, una biopsia abierta en la que hacemos una craniotomía y tomamos tejido, puede hacerse por endoscopia si el tumor es intraventricular o dirigido por estereotaxia y neuronavegación cuando son intraparenquimatosos. Complementamos el manejo con quimioterapia, también con radioterapia si el tumor es radiosensible. Esta alternativa solo se puede en los pacientes mayores de 3 años porque la radiación en un cerebro en desarrollo, en los más pequeños, es completamente deleteria y tiene unos efectos secundarios terribles. En los mayores también, pero son mucho menos. La podemos hacer holoencefálica, o sea, de toda la cabeza, pero si el tumor es un méduloblastoma o un ependimoma, también vamos a irradiar todo el neuroeje. Hay otros casos en los que la radiación la hacemos dirigida a una sola zona donde está ubicada el residuo tumoral que no hayamos podido sacar en cirugía o ese tumor inoperable y resecable al que solo le pudimos hacer biopsia. Pero en vez de irradiar todo el tejido sano, irradiamos solamente la lesión. Entonces eso es lo que se llama radiocirugía. No es una cirugía abierta, es una radiación dirigida. Y hay radiocirugía lineal con rayos X, neurocirugía con rayos gamma que se llama gamma knife. Estas dos se usan para lesiones intracraneanas o la cirugía con cyber knife que se usa para lesiones espinales. Las dos primeras están disponibles en varias ciudades del país. La segunda está disponible únicamente en la tercera, está el CyberKnife en Medellín, en el Instituto Neurológico de Antioquia. Como todo paciente oncológico, el manejo no puede ser solamente de neurocirugía pediátrica o de una sola especialidad como oncología. Entre neurocirugía y oncología se requiere una interacción continua con enfermería, con psicología y psiquiatría infantil, con nutrición, con las diferentes terapias de rehabilitación. Es muy importante el aspecto pedagógico. El paciente se debe escolarizar lo más pronto posible una vez pase las etapas agudas del tratamiento. Ahora con las modalidades remotas y virtuales, pues esto se puede facilitar un poco si el paciente tiene que estar en casa o hospitalizado. Y hay hospitales que han implementado el aula hospitalaria en la que unos psicopedagogos van y le dan las clases que debería recibir el estudiante mientras está hospitalizado, por ejemplo, por una quimio prolongada o porque está en un proceso de rehabilitación y no puede estar en la casa. Involucramos a trabajo social y siempre la familia va a ser un eje fundamental aquí para todo este manejo interdisciplinario. Quiero que reflexionen acerca de los siguientes mensajes. Los tumores cerebrales en niños pueden pasar desapercibidos o se pueden diagnosticar muy tardíamente, pero el conocimiento del tema, que ustedes ya dieron un paso al asistir a esta charla, la acuciosidad clínica, que es un deber ético de nosotros como médicos, y un alto índice de sospecha, nos puede llevar a un diagnóstico precoz,
a un tratamiento oportuno y a mejorar el pronóstico funcional y vital. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tomar en serio cualquier síntoma focal, ya sea motor, sensitivo, facial, ocular, incluso si remite y recae. O sea, un niño que está diciendo, no puedo mover la mano, no puedo mover la mano, no puedo mover la mano, y después se mejora, de todos modos investigar qué fue lo que le pasó, por qué no podía mover la mano. No está exento de que pueda tener una lesión muscular o articular, pero qué tal que sea algo neurológico focal. Si los síntomas continúan por meses o años y a veces los papás dicen a uno o a veces el médico dice, no, pero si es que él ha tenido esos dolores de cabeza como desde los 4 años, lo hemos manejado como una migraña, responde bien al manejo, pero sigue por muchos meses o años, a veces no debemos excluir dentro del diagnóstico diferencial un tumor cerebral y es muy fácil pues simplemente solicitar una imagen. Especial atención cuando el niño se queja de dolor de cabeza, pero no solo, sino con vómito. Cuando hay dolor de cabeza, pero con cambios del comportamiento. Yo tuve un adolescente que le achacaban todos los cambios del comportamiento, de conducta escolar y todo a la rebeldía de la adolescencia, pero no era como el patrón normal. Y cuando se investigó tenía un tumor frontal. Especial atención también a síntomas visuales de aparición nueva o inclinación de la cabeza, porque quiere decir que están viendo doble y al inclinar la cabeza lo que intentan es acomodar la visión para no ver doble. O cualquier combinación de dos o más signos y síntomas neurológicos, que no necesariamente son con cefalea. Entonces, cefalea con algo más, hay que investigar. O dos síntomas neurológicos o más, también hay que investigar. Entonces, un paciente que se está quejando de mareo, pero al mismo tiempo ha tenido pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo, o un síntoma visual con un síntoma neurológico. Dos o más síntomas o signos, siempre hay que investigarlos. O hay personas que tienen derecho a tener migraña o a tener sinusitis, pero si tienen una cefalea o migraña, entre comillas, de base que empeora, hay que investigar. Cuando son niños que tenían epilepsia desde pequeñitos, pero aumentan las crisis, cambia el patrón de crisis o se empeora esa epilepsia pese a la medicación, o cuando se empeora el desarrollo pondoestatural sin ninguna explicación, hay que investigar. Cuando tenemos recurrencia de una debilidad en una extremidad que se haya mejorado con fisioterapia y vuelve y le pasa, es porque el paciente puede estar compensando un tumor espinal de crecimiento lento o un tumor cerebral de crecimiento lento. Una cefalea que haya mejorado con analgésicos, pero que recurre y el paciente reconsulta y reconsulta. Un posible cuadro de gastroenteritis viral que se lo achacamos a algo que comió, pero ya la gastroenteritis está tratada, el paciente no tiene síntomas gastrointestinales y solamente vomita recurrentemente, ese vómito hay que investigarlo. O una cefalea que se la achacamos a una sinusitis, el paciente sí tenía sinusitis, le tratamos la sinusitis, ya no la tiene, pero sigue con cefalea, pues eso hay que investigarlo, porque puede que no sea una supuesta sinusitis, sino que tenga realmente una lesión. Cuando tengamos intermitencia, o sea que se presente y se quite una inclinación cefálica, una cefalea o síntomas visuales, o cuando haya cambios no explicados en el desempeño escolar, en el patrón de sueño, en el comportamiento, en el patrón de cefalea, en la característica y frecuencia de crisis que el paciente tuviera previamente, cuando un paciente veía bien y de repente sin ninguna explicación hay que formularle gafas porque perdió la agudeza visual, o cuando hay cambios en el patrón de marcha, no, es que está caminando chistoso, no, es que cogió unos días, después estuvo bien y ahora está cojeando. Todos esos cambios siempre hay que investigarlos, o sea, aprendamos a tener un alto índice de sospecha para estas cosas. Y una atención extra a los adolescentes. Nuestro gobierno tiene unas políticas estupendas para la primera infancia. Hay políticas para los adultos mayores, hay políticas para la mujer gestante, etcétera, pero prácticamente no hay ninguna política en salud para la población adolescente. Entonces, esto hace que no se les preste atención a muchas de las cosas a esta población. Aparte, por la rebeldía de la adolescencia, les achacamos muchos de los cambios a eso, o a veces no es fácil explorar en el adolescente algunos síntomas porque ellos mismos no quieren hablar de ellos o porque les da pena delante de los papás o porque los papás los han minimizado, les han dicho que es que se está haciendo.
Entonces, un adolescente con estos síntomas hay que ponerle doble atención que más que a los niños más pequeños, precisamente porque se tienden a minimizar. Y por último, todo síntoma nuevo que veamos en urgencias, le damos manejo sintomático y que seguramente se va a resolver, no podemos confiarnos en que van a resolver del todo. Y siempre hay que citarlos en consulta externa 2 o 3 semanas para verificar que realmente se hayan resuelto. Entonces, paciente que consulta por cefalea, le encontramos un cuadro viral o bacteriano, tenía una sinusitis, le damos manejo, pues cita en 2 semanas o máximo 3 para ver si se le curó la sinusitis y al curarla realmente se le quitaron los síntomas de cefalea o cualquier otra cosa que pudiera presentar. Paciente que consulta con una gastroenteritis viral, le damos manejo, dieta astringente, salas de rehidratación oral, pero el paciente tenía un vómito profuso, empieza a tolerar la vía oral, y le damos salida y nos quedamos tranquilos, pues no debe pasar eso. Siempre una cita en consulta externa 2 o 3 semanas después de salir de urgencias para constatar que todos los síntomas hayan resuelto y que ese niño no siguió vomitando a pesar de que la supuesta gastroenteritis se haya curado. La siguiente bibliografía les va a ser de mucha utilidad para explorar más en el tema. Entonces, el primer artículo habla de las causas, consecuencias y posibles soluciones, de por qué se retrasa el diagnóstico en los tumores en niños. Y el segundo, en el que tuve la oportunidad de participar y liderar, las nuevas perspectivas en diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los gliomas. Esos son mis datos de contacto y por favor me gustaría mucho escuchar si han tenido la experiencia de ver pacientes pediátricos con tumores o si tienen preguntas de los temas que hayamos revisado el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla momentáneamente y les dejo el espacio para preguntas. Cuéntenme por favor qué preguntas o comentarios hay. Doctor, yo tengo una pregunta sobre el IDH. ¿Escucha? Sí te escucho, adelante, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es la diferencia como tal entre el IDH mutante y el salutante? Las IDH, porque son dos, tenemos la IDH1 y la IDH2. Entonces, la IDH1 es citoplasmática, está en todo el citoplasma de la célula, mientras que la IDH2 la vamos a encontrar más en la mitocondria. Entonces, la presencia o ausencia de mutaciones en la IDH, que son las deshidrogenasas de isocitrato, nos van a cambiar el pronóstico del paciente. Cuando la IDH no está mutada, quiere decir que la llamamos una IDH silvestre, el pronóstico es muy diferente y de hecho suele ser peor que cuando la IDH está mutada. ¿Por qué? Porque la citrato deshidrogenasa que está mutada me altera unas células específicas que si se tratan se puede lograr un control de la lesión neoplásica. Si no está mutada, pues ya no tenemos ese blanco terapéutico para que los agentes quimio o radioterapéuticos actúen directamente sobre esas células. Por eso, muchas veces la presencia de mutaciones puede ser favorable en algunos casos o desfavorable en otros, pero suele significar un blanco terapéutico hacia el cual se pueden dirigir las terapias. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Qué otra pregunta puedo responder con respecto a tumores del sistema nervioso central en la población pediátrica? Doctor, una Doctor, una pregunta. pregunta. Adelante, Nicolás. La pregunta, lo que pasa Lo es que que usted pasa es que usted nos nos explicó explicó como que los como que los pacientes vienen en pacientes una vienen en una presentación presentación clínica clínica agrupada en agrupada en síndromes, ¿no? síndromes, ¿no? Como puede ser el paciente con síndrome de hipertensión Hipertensión intracraniana, intracraniana,
o un paciente con síndrome convulsivo. Sí, Entonces, la pregunta es como, ¿cuál es el más común? Y si puede que de pronto se den dos a la vez o algo así. totalmente sí. Esta es una forma como un poco didáctica de agrupar los diferentes tipos de manifestaciones clínicas, pero por supuesto que se pueden combinar. Por ejemplo, un paciente con un tumor de la región celar, como un craneofaringioma muy grande, con componente quístico y sólido, me puede dar síntomas neuroendocrinos, o sea, alteraciones de las hormonas, como baja talla, obesidad, alteración del comportamiento alimentario. Me puede dar al mismo tiempo síntomas visuales con pérdida de los campos o de la agudeza visual, y me puede dar también una obstrucción del tercer ventrículo con un síndrome de hipertensión endocraniana. Y además, si me comprime el hipotálamo, me puede dar crisis convulsivas gelásticas por lesión del hipotálamo. O sea que en realidad en un solo paciente se pueden presentar los 6 cuadros. Pero eh, no hay que esperar a que el paciente tenga todo este cuadro tan florido para hacer el diagnóstico, porque cuando eso pasa, ya nos llega con un tumor realmente de difícil manejo. Lo que es la importancia de esos 6 grupos de síntomas es que seamos más acuciosos, es que sospechemos si el paciente está presentando crisis focales. Podría ser una epilepsia, pero también podría ser un tumor de bajo grado que me está creciendo lentamente y me está afectando la corteza. Si el paciente tiene cefalea continua, que además se asocia a vómito y que además yo le hago un fondo de ojo y le encuentro papiledema, ya yo voy sospechando una hipertensión endocraniana, entonces pienso en una lesión que me genere hidrocefalia o que me esté produciendo alguna compresión cerca del nervio óptico, etcétera. Entonces, no podemos decir cuál de todos los cuadros es más común, porque depende de la localización y del tipo de lesión, pero sí que puede haber combinación de las diferentes manifestaciones clínicas. Listo, doctor, muchas gracias. Con gusto. Leonardo, adelante. Hola doctor, buenas noches. Doctor, me gustaría saber si existe algún factor de riesgo que se deba tener en cuenta para pues, desarrollar estas neoplasias a futuro, como pues usted decía que lastimosamente estos tumores pues se diagnostican un poco tarde, como para hacer una priorización sobre ciertos grupos poblacionales. Sí, hay unos factores muy claramente identificados y uno de esos es la neurofibromatosis. En niños con neurofibromatosis, la posibilidad de tener tumores del sistema nervioso central es altísima. Por lo tanto, una vez se hace el diagnóstico, empieza un seguimiento por varios especialistas, entre los cuales está el oftalmólogo y también está el neurocirujano pediatra. Entonces, nosotros hacemos una serie de pruebas y unas imágenes periódicas para constatar si hay gliomas de la vía óptica, si hay schwannomas del nervio acústico, si hay tumores cerebelosos que pueden ser de bajo o de alto grado. Entonces, la neurofibromatosis claramente es un factor de riesgo para presentar tumores del sistema nervioso, pero afortunadamente, en la presencia de neurofibromatosis suelen tener un comportamiento más benigno, o sea que los presentan con una frecuencia muy superior a la población general, pero pueden responder bien a los tratamientos siempre y cuando se haga un diagnóstico precoz y un manejo oportuno. Otros factores de riesgo, viendo todo este nuevo escenario de la genética molecular, es el antecedente familiar. Entonces, niños con familiares directos como padres o abuelos que hayan presentado tumores del sistema nervioso, pero especialmente hermanos con tumores del sistema nervioso, pueden tener cierto riesgo, especialmente si en ese perfil molecular encontramos alguna mutación específica. Entonces los mandamos a asesoría genética para que el genetista clínico nos diga qué porcentaje de riesgo hay en los hermanos de que lo puedan presentar. Entonces, no quiere decir que a todos los hermanos de niños con tumores vamos a correr a hacer una resonancia, no. Ni tampoco quiere decir que a todo dolor de cabeza y a todo vómito le vamos a hacer una resonancia cerebral, porque tampoco ese es el mensaje, sino que debemos llenarnos de razones y no dejar pasar desapercibido cuando tenemos una alta sospecha. Entonces, por lo pronto, Leonardo, yo podría decir que esos serían como los 2 factores de riesgo más importantes para investigar. Ahora, cosas que podamos
hacer dentro de nuestros estilos de vida y hábitos para prevenir tumores del sistema nervioso central, pues hay varias. La vacunación contra todo virus que sea prevenible con vacuna es ideal, porque por ejemplo el virus de la hepatitis B, que me genera hepatocarcinoma, me puede hacer metástasis al sistema nervioso. Entonces, si yo prevengo la hepatitis B con una vacuna, pues también estoy previniendo secundariamente eso. Segundo, se ha visto que el exceso de alimentos procesados, especialmente embutidos o cualquier alimento microprocesado, también nos genera un riesgo adicional, entonces hay que evitar el exceso de cualquiera de estos alimentos, la exposición activa o pasiva al tabaquismo, la exposición a los rayos ultravioleta en exceso, porque los melanomas de piel, uno de sus sitios favoritos para hacer metástasis es el sistema nervioso central. Entonces, evitar la exposición solar excesiva, usar bloqueadores cuando se sabe que uno se va a exponer, etcétera. Entonces, todas estas medidas también nos ayudan a disminuir factores de riesgo modificables desde el punto de vista ambiental o de estilos de vida para tratar de disminuir la posibilidad de tener esos tumores. Creo que había una pregunta adicional. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Me parece que Silvia había levantado la mano, pero no sé si todavía tiene la pregunta o ya la respondimos o ya desistió. No, qué pena, no era una pregunta. Era, pues, a nosotros en el Pablo Todo nos llegó un niño, 14 años, nunca se había hecho el diagnóstico de neurofibromatosis, tenía sus manchas café con leche, múltiples, y llega por una deformidad creo que era una hipercifosis lo que tenía y tenía pues cuando claramente se hace el diagnóstico, pues se dejó pasar muchísimo tiempo, alguien pudo haberlo diagnosticado, el diagnóstico era ver las manchas que son características, entonces pues es como, sí, el juicio clínico, porque en verdad es un niño al que se le pudo haber hecho mucho antes y no tocaba esperar a que el niño tuviese una deformidad tan grande para hacer el diagnóstico. De acuerdo. Y me encanta que toques el tema porque volvemos a lo mismo. Volvemos a primero saber que eso existe. Si yo como médico no sé que existe un síndrome neurocutáneo que se llama neurofibromatosis, pues no lo sospecho y se me pasa desapercibido. Y segundo, estos pacientes deben estar en una vigilancia constante desde que son muy pequeñitos. Imagínense que alguien de 14 años debute con una escoliosis y resulta que no era una escoliosis común y corriente, sino que tiene un montón de neurofibromas en la médula espinal que me están generando esto. No venía preparado, pero aprovecho la pregunta de Silvia para mostrarles fotos de qué tienen que buscar ustedes en todo niño para saber si tienen neurofibromatosis o cualquier otro síndrome neurocutáneo. Les voy a compartir pantalla y no voy a presentar todo el tema, sino fotos para que nunca se les olvide en la vida cómo son esos síndromes. Gracias. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es que tanto la piel como el sistema nervioso se originan en la misma capa, que es el ectodermo. Y hay un ectodermo neural que me da origen al sistema nervioso y uno no neural que me da origen a la piel y sus anexos. Entonces los síndromes neurocutáneos siempre me van a afectar el sistema nervioso y la piel y muchas veces también los globos oculares. Entonces hay varios tipos, pero quiero que miren esto. Fotos, fotos, fotos. En la neurofibromatosis tipo 1 van a encontrar 6 o más manchas café con leche que midan 6 o más milímetros. Esa es una característica. Entonces ahora no va todo niño con un lunarcito por ahí, café con leche de 3 milímetros, uno en la cara y otro en la espalda, le van a ir corriendo a hacer resonancia. Entonces hay unas características. Tienen que ser 6 o más manchas y que midan 6 milímetros o más. También, aparte de las manchas café con leche, hay unas manchas hipocrómicas o blancas que se pueden presentar. La presencia de pecas axilares, la presencia de neurofibromas cutáneos, que son tumorcitos de las terminaciones nerviosas libres que están debajo de la piel, y unos nódulos que se encuentran en el iris, que son los nódulos de Lisch,
que son simplemente amartomas pigmentados. Entonces, a veces cuando son muy chiquitos, 2, 3 años, no se han presentado, pero después sí se empiezan a presentar. Por eso, todo paciente con sospecha de neurofibromatosis por las manchas café con leche que cumplen las características, debe tener una valoración por oftalmología, por dermato idealmente, pero pues digamos que las lesiones de piel son muy evidentes, y por neurocirugía. Algunos pacientes presentan macrocefalia, además del montón de neurofibromas por todo el cuerpo, y pueden presentar tumores que pueden ser benignos, como este astrocitoma pilocítico supratentorial, gliomas de los nervios ópticos, que muchas veces pasan asintomáticos, gliomas en el tectum, que me generan hidrocefalia obstructiva, gliomas de tallo o gliomas cerebelosos, y a veces presentan lesiones como amartomas. Bueno, otras cosas que ya son muy... Y muchas veces van a presentar cifoescoliosis. ¿Por qué? Porque los neurofibromas me afectan también todos los nervios periféricos. Entonces quiero que miren esta resonancia de este paciente. Miren cómo cada uno de los nervios que salen, cada uno de los forámenes, tienen neurofibromas. Pasemos rápidamente. Bueno, este es un paciente con neurofibromatosis tipo 1 que operamos. Y eso, pues es para otro día. Pero miren la neurofibromatosis tipo 2. En la NF2 vamos a tener también neurofibromas subcutáneos, un poquito menos. Vamos a tener también las manchas café con leche, un poquito menos que en la tipo 1, pero van a cumplir lo mismo. Más de 6 milímetros, pero no son tantas como en la tipo 1. Vamos a tener neurofibromas subcutáneos también. Y una gran diferencia es en el examen oftalmológico, no tenemos nódulos de Lisch, pero podemos encontrar estas cataratas en cuña. Estas cataratas en cuña son típicas, casi patognomónicas de la neurofibromatosis tipo 2. Y lo que sí realmente es patognomónico de la tipo 2 es que haya unos tumores de las células de Schwann, que se llaman schwannomas, en el octavo par bilateralmente. Si tenemos todo, pero no hay schwannoma bilateral, no es tipo 2, seguramente es tipo 1. Por ahí se habla también de una tipo 3, pero realmente es muy exótica y no se ha confirmado que realmente sea una entidad nosológica. Pero esto sí es patognomónico, que haya schwannomas del nervio vestibular bilateralmente. También puede presentar schwannomas de otros pares, meningiomas y otra serie de cosas. Ese es otro caso. Y este es otro síndrome que no se les puede olvidar, es la esclerosis tuberosa, en la cual hay retardo mental, epilepsia y esta lesión rosada que se presenta en la cara que se llama un adenoma sebáceo. Este es el adenoma sebáceo que se puede presentar en la cara, en el tronco. Vamos además a encontrar un eritema facial con unos nódulos rojo parduzcos y podemos encontrar fibromas ungueales. Y estos pacientes además van a tener también en el ojo amartomas retinianos y van a tener lesiones cardíacas y lesiones renales. Estos son diferentes ejemplos de síndromes neurocutáneos y hay el tumor subependimario de células gigantes. Voy a suspender acá, pero con esas imágenes lo que les quería decir es que no se olviden nunca de la asociación piel y sistema nervioso y que no se olviden de indagar un poco más allá en esos pacientes que puedan presentar esa sintomatología o esos hallazgos clínicos. Bien, nos sirvió la pregunta para introducir un poquito el tema de la neurofibromatosis y estoy de acuerdo con Silvia. No es buena práctica que un niño haya llegado a los 14 años con una escoliosis severa secundaria a una neurofibromatosis cuando esto es algo que se hubiera podido diagnosticar y seguir antes para pues evitar que llegara a un estadio que también puede ser operable, pero es técnicamente más difícil que si se hubiera cogido más oportunamente. ¿Qué otra pregunta podemos responder para ya finalizar la sesión? Quisiera escuchar de pronto la doctora Borrero, el doctor Uriza, que están presentes, si tienen algún comentario adicional. Hola. Hola Gustavo, qué gusto verte. Hola Kemel, ¿qué más? Igualmente, Bien, ¿cómo vas? todo muy bien. Bueno.
Bueno, me alegra mucho, ¿no? Yo recién desempacado de la Semana Mayor. No, una revisión como nos tienes acostumbrado por encima de las expectativas, más que excelente. No hay absolutamente nada que agregar al respecto. Pues yo tuve mis años de experiencia pediátrica, pero quedaron en el pasado. Aquí el que manda eres tú, no tengo nada que decir, salvo que muy bien, te felicito, espectacular. No, al contrario, con toda tu experiencia tienes mucho que decir, pero bueno, me alegra que sepas que el tema se revisó integralmente Sí, sí, sí. para el nivel de nuestros estudiantes de los grupos de interés. Sobre todo, lo más importante me parece a mí es hacer la aclaración de la nueva clasificación de la OMS y dejar de utilizar los términos antiguos que ya están caídos en desuso, porque pues la biología ya nos ha mostrado para dónde tenemos Sí, que ir. totalmente. Y fíjense todos que yo no hice énfasis en técnica quirúrgica, ni en cómo lo sacamos, ni cómo operamos, porque, porque no es el objetivo principal para este nivel de competencia. Sí, claro. Eventualmente tendremos charlas en las que podemos hablar un poco más de la técnica, pero por ahora muy importante cómo diagnosticarlo, cómo sospecharlo, cómo ver los síntomas, cómo se asocia a otras condiciones como la neurofibromatosis y eso. Entonces, bueno, chévere. Bien, creo que la doctora Borrero tal vez se desconectó momentáneamente, pero yo la vi que estuvo en la mayor parte de la charla. Bueno, si tenemos alguna pregunta adicional, con gusto la respondemos. Andrea, y si no hay ninguna más, pues pienso que podrías dar finalización a la sesión. No sé si finalmente nos puede acompañar alguien de los otros grupos de interés o del semillero e invitar a la siguiente sesión. Claro que sí, doctor. De la Universidad de los Andes, no sé específicamente quiénes estaban acá de la Universidad de los Andes, pero ellos sí enviaron la información. De la Universidad Militar también extendí la invitación. Lo mismo, no sé quiénes eran específicamente en la Universidad Militar, pero Ok. espero que sí. Allá, pues, pero vi como a uno por ahí, pero no Sí, identifiqué el resto. Y el semillero, identifiqué a Juan Diego que sí estuvo en la charla. ok. Muchísimas gracias, doctor, por esta Perfecto, no, excelente gracias a charla. todos los asistentes. Un gusto haber compartido hoy con ustedes este análisis del tema y pues estamos a sus órdenes. Feliz noche. Gracias. Feliz Gracias. noche a todos. Chao. Gracias, Chao, doctor. Kemelito. Hasta Nos luego. vemos. Descansen. Chao. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.